Una de las herramientas más importantes del profesional de seguridad son las matrices de riesgo. Si bien no puede hablarse de una fecha precisa sobre cuándo aparecieron las primeras matrices, el concepto de evaluación de riesgos y la utilización de matrices para su visualización se ha utilizado durante mucho tiempo en diversos campos. En el ámbito empresarial y de gestión de proyectos, el uso de matrices de riesgo comenzó a ser más prominente a partir de la década del año 60. En ese momento se desarrollaron varias técnicas y enfoques para evaluar y gestionar los riesgos en proyectos, incluyendo la matriz de probabilidad de impacto. Una matriz de riesgos es una herramienta que se utiliza para identificar y evaluar los riesgos asociados a un proyecto, actividad o situación. Consiste en una tabla que muestra la intersección de dos variables principales: la probabilidad de que ocurra un riesgo y el impacto que tendría si se materializa. De esta manera, se puede priorizar los riesgos y tomar medidas preventivas o mitigadoras para minimizar su impacto. La matriz de riesgos generalmente se divide en diferentes categorías de riesgo, como riesgos a personas, medio ambiente, financieros, operativos, legales, técnicos, entre otros, dependiendo del contexto en el que se estén utilizando. En la matriz se asigna una calificación o nivel de riesgo a cada riesgo identificado basado en su probabilidad e impacto estimados. La probabilidad se puede clasificar en categorías que van desde muy probable hasta improbable, y el impacto se puede categorizar desde insignificante hasta crítico. Por lo general, se utiliza una escala numérica o un código de colores para indicar el nivel de riesgo asociado a cada combinación de probabilidad de impacto. Esto permite identificar de manera visual los riesgos más críticos o prioritarios que requieren una atención y gestión más detallada. La matriz de riesgos es una herramienta importante para la toma de decisiones en la gestión de riesgos, ya que ayuda a priorizarlos y establecer estrategias de mitigación adecuadas. Permite identificar los riesgos más relevantes y tomar acciones preventivas o correctivas para minimizar su impacto en el logro de los objetivos del proyecto o actividad. Ahora miremos las clases de matrices de riesgos que existen. No hay una clasificación estándar o fija de matrices de riesgos, ya que las organizaciones y profesionales de gestión de riesgos pueden desarrollar, adaptar o personalizar las matrices según sus necesidades, preferencias y contextos específicos. Sin embargo, podemos mencionar algunas de las matrices de riesgos más comunes que se utilizan en la práctica. Primero, matriz de riesgos cualitativa. Es la matriz más básica y se basa en la evaluación subjetiva de la probabilidad e impacto de los riesgos. Se utiliza para asignar categorías o niveles de riesgos como alto, medio o bajo y ayuda a priorizar los riesgos en función de su importancia relativa. Segundo, matriz de riesgos cuantitativa. Esta matriz utiliza datos y análisis numéricos para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Se basa en métodos estadísticos y técnicas de modelado para calcular el riesgo en términos de valores monetarios, probabilidades exactas o unidades específicas. Al utilizar la matriz de evaluación de riesgos cuantitativos, es posible realizar análisis más detallados y realizar cálculos matemáticos para determinar la exposición al riesgo, el valor esperado de la pérdida y otros indicadores cuantitativos relacionados con los riesgos identificados. Tercero, matriz de riesgos RAN, Risk Assessment Matrix. Esta matriz combina la probabilidad y el impacto de los riesgos para clasificarlos en diferentes categorías o niveles de riesgos. Cuarto, matriz de riesgos RACI. Esta matriz se utiliza para asignar roles y responsabilidades en la gestión de riesgos. Identifica quién es responsable, quién debe ser consultado y quién debe ser informado en relación con cada riesgo específico. Quinto, matriz de riesgos de proyecto. Esta matriz se enfoca en los riesgos asociados a un proyecto específico. Puede incluir categorías de riesgos como riesgos técnicos de programación, riesgos financieros, riesgos de recursos humanos, entre otros. Y se utiliza para evaluar y priorizar los riesgos en el contexto del proyecto. Sexto, matriz de riesgos FODA o DOFA. No es una matriz específica para la gestión de riesgos, pero se utiliza ampliamente para analizar la situación actual y futura de una organización o proyecto, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Vamos a tomarnos unos minutos para hablar de la matriz de riesgo RAM, ya que es en el tiempo presente la más utilizada por nosotros los profesionales de seguridad. La matriz RAM es una herramienta utilizada en la gestión de riesgos para evaluar y clasificar los riesgos de acuerdo con su nivel de severidad. También se conoce como matriz de valoración de riesgos o matriz de evaluación de riesgos. La matriz RAM se compone de dos dimensiones principales: la probabilidad de que ocurra un riesgo y el impacto que tendría si se materializa. Cada dimensión se divide en varios niveles que generalmente van desde bajo hasta muy alto y se le asignan categorías o números que indican la gravedad o el nivel de riesgo asociado. La matriz RAM ayuda a priorizar los riesgos según su nivel de severidad, lo que facilita la toma de decisiones sobre las acciones de gestión de riesgos necesarias. Al visualizar los riesgos de manera clara y estructurada, se pueden asignar recursos y desarrollar estrategias adecuadas para mitigarlos o manejarlos de manera efectiva. La matriz RAM se representa en forma de una tabla de doble entrada, donde las filas representan los niveles de probabilidad y las columnas representan los niveles de impacto. Cada celda de la matriz muestra la clasificación de riesgo correspondiente a la combinación de probabilidad e impacto. Además, se pueden agregar colores o símbolos visuales para representar los diferentes niveles de riesgo en la matriz. Por ejemplo, el color verde podría utilizarse para indicar un riesgo de bajo nivel, el amarillo un riesgo de nivel medio y el rojo un riesgo de alto nivel. Esta matriz, los riesgos se clasifican en función de su probabilidad y su impacto, dependiendo de la organización o el proyecto. Se pueden utilizar diferentes escalas de clasificación. Los riesgos que caen en la categoría de alto o muy alto suelen ser considerados prioritarios y requieren de una atención y una gestión más rigurosas. La norma ISO 31000, que actualmente es el estándar internacional que proporciona principios, marcos y procesos para la gestión efectiva de los riesgos en las organizaciones, si bien no prescribe una matriz de riesgos específica, ofrece orientación sobre cómo desarrollar y utilizar una matriz de riesgos adecuada a las necesidades de una organización. Por lo tanto, no hay una matriz de riesgos universalmente recomendada en la norma. En su lugar, se alienta a las organizaciones a desarrollar su propio enfoque para evaluar y clasificar los riesgos. Lo que la norma ISO 31000 sí proporciona son los elementos claves que una matriz de riesgos debe abordar, como son la identificación de los riesgos, la probabilidad, el impacto, la evaluación y la comunicación para respaldar una gestión efectiva de los riesgos. En resumen, aunque la norma ISO 31000 no establece una matriz de riesgos específica, sí proporciona principios y directrices para que las organizaciones desarrollen una matriz adaptada a sus necesidades y contextos particulares.